Atención jubilados. ¿Sabías que próximamente se acercan los pagos del Seguro Social del mes de julio 2024? La Administración del Seguro Social siempre publica el calendario de pagos mes a mes de todo el año. Y es que aparte de los pagos regulares de los jubilados, también se enviarán pagos para Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, y también beneficios por incapacidad. ¿Ya estás esperando tu cheque? Comenta con un sí, es así. Este año 2024 los pagos en promedio son de $1,907 para jubilados, $947 para el SSI y alrededor de unos $1,500 para pagos por incapacidad. Muchos jubilados ya están esperando sus cheques llegar en sus cuentas bancarias. Así que asegúrate siempre de revisar el calendario oficial de los pagos para no perderte esta información crucial. Recuerda que si esta información te es útil, dale un like y suscríbete para más actualizaciones sobre el Seguro Social y otros beneficios. La Administración del Seguro Social distribuye millones de pagos a los beneficiarios en diversos programas, todos los meses y sin falta. Y pues tal como su nombre lo indica, las personas que los reciben son algunas de las más vulnerables de la sociedad. Estos beneficios incluyen a jubilados, a sobrevivientes, a personas con discapacidades que pueden recibir ingreso suplementario o seguro por incapacidad del Seguro Social. Por lo cual es fundamentalmente que la distribución de los beneficios no solo sea precisa, sino que también sea oportuna. El sistema para determinar el momento de la distribución de estos beneficios es bastante simple. Si lo conoce y depende principalmente de las fechas de nacimiento de los beneficiarios. Esto se hace para garantizar que la distribución sea realizada de forma escalonada a lo largo del mes. Y si surgen problemas, solo se ve afectada una parte de los beneficiarios en lugar de tener un problema generalizado. Normalmente, pues para los nacidos entre un día 1 y un día 10 del mes, los pagos son emitidos el segundo miércoles de cada mes, mientras que los nacidos entre un día 11 y un día 20 reciben sus pagos el tercer miércoles de cada mes, y por último están las personas nacidas entre un día 21 y 31, las cuales reciben su pago el cuarto miércoles de cada mes. Sin embargo, existen algunas excepciones en este cronograma, ya que los jubilados que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo del año 1997, los jubilados que viven permanentemente en el extranjero y los beneficiarios del SSI son las personas o categorías que reciben sus pagos el primer día de cada mes, independientemente de su fecha de nacimiento. Si una persona tiene derecho a recibir tanto el SSI como otros beneficios del Seguro Social en la misma fecha, el pago del SSI se prioriza y se emite una fecha estándar el primer día del mes, y los demás beneficios llegan el tercer día. El SSDI generalmente se combina con los pagos regulares del Seguro Social, si es que un beneficiario tiene derecho a ambos. Dicho esto, si la fecha designada para la distribución de beneficios cae un fin de semana o un feriado federal, los beneficios se enviarán por adelantado el día anterior al cual los bancos estén abiertos, para que de este modo se pueda impedir que los pagos no lleguen a los beneficiarios. Esto significa que cada mes el calendario puede llegar hasta variar un poco, por lo cual, respecto al calendario de pagos de Seguridad Social de julio, las fechas exactas de pago son las siguientes. El lunes 1 de julio, beneficiarios del SSI, beneficiarios que comenzaron a recibir pagos antes de mayo de 1997 y estadounidenses que viven en el extranjero. Miércoles 3 de julio, algunos beneficiarios que comienzan a recibir sus pagos desde 1997, pero que también reciben pagos del SSI. Recordemos, existe una cierta categoría que recibe ambos, entonces ellos son esta categoría. Luego tenemos el miércoles 10 de julio, que va dirigido para beneficiarios nacidos entre un día 1 y un 10 de cualquier mes. Luego el miércoles 17 de julio, dirigido para los beneficiarios nacidos entre un día 11 y un día 20. Y por último el miércoles 24 de julio,
dirigido para los beneficiarios nacidos entre un día 21 y un día 31. Ahora bien, ¿cuánto dinero podrás recibir exactamente? El monto de los pagos del Seguro Social varía según la circunstancia individual, pues la Administración del Seguro Social informa que el pago promedio para un trabajador jubilado es de aproximadamente $1,907 por mes, mientras que las parejas que presentan una declaración en conjunto reciben un promedio de $3,303. Estas cifras son promedios y pueden llegar a diferir significativamente. Por ejemplo, el beneficio máximo que alguien que se jubila a los 62 años es de $2,710. Este monto aumenta hasta $3,822 en la plena edad de jubilación. Y luego están aquellos que retrasan su jubilación hasta los 70 años, que pueden recibir un pago máximo de $4,873. Recuerden que es muy importante tener en cuenta que la mayoría de los trabajadores no recibirán estos montos máximos, ya que están reservados para quienes más ganan, pero hay muchas maneras también de aumentar sus beneficios y al menos aproximarse a estas cifras. Recuerda que si desea saber más sobre los beneficios exactos en los cuales tiene derecho, en la Administración del Seguro Social proporciona información muy detallada para ayudar a los beneficiarios a comprender sus pagos en su sitio web, así como también tenemos una calculadora que puede utilizar usted para introducir sus circunstancias específicas. En cuanto a los beneficiarios del SSI, el pago mensual promedio es de $943 para individuos y $1,415 para parejas. Estos montos también se ajustan anualmente, según el ajuste de costo de vida, el COLA, para ayudar a alinear los pagos con la inflación. Pues en este año 2024, este COLA es de el 3,2%. Los beneficios en sí se basan en la cantidad de dinero que usted ganó durante su carrera, pues cuanto más altos sean sus ingresos, mayor será su cheque de jubilación. De manera muy similar, los estadounidenses de las clases de ingresos más bajos también recibirían beneficios del Seguro Social inferiores al promedio. Pero es que una cosa acerca del Seguro Social es que no es un programa de derechos en sí, aunque a algunas personas les gusta llamarlo así. Funciona más como un programa de pensiones administrado por el gobierno. Usted no tiene derecho a los beneficios de jubilación del Seguro Social. Usted los obtiene trabajando una cierta cantidad de años y de este modo contribuyendo al sistema a través de los impuestos sobre la nómina. Recordemos que según la Administración del Seguro Social, se necesitan al menos 10 años de trabajo, o lo mismo que 40 créditos, para calificar a los beneficios de jubilación del Seguro Social. Estos beneficios se basan en los ingresos mensuales en promedio indexados, durante un máximo de 35 años laborales completos. Luego, pues en el cálculo se utilizan estos 35 años con mayores ingresos, y de este modo tenemos más o menos una fórmula. Si es el caso de que trabaja los 35 años completos, usted puede maximizar su cheque de Seguro Social. Pero si trabaja menos de los 35 años, su beneficio no será tan alto, y esto va independientemente de cuánto haya ganado durante su carrera, pues tener un 0 en este registro de ingresos es lo que podría ser en gran mella en sus beneficios, al menos si trabajó menos de 35 años. Esto se debe a que ese 0 va a reducir sus ingresos mensuales promedio indexados.